para su evaluación. Entonces, la clase va a consistir en, más que todo, realizar algunos ejercicios de cálculo de área de sombra. También vamos a ver la parte de la aplicación de las figuras geométricas básicas para poder calcular el área de una figura geométrica constituida por una serie de elementos geométricos. Y obviamente también vamos a ver en la parte del cálculo del centro de línea de una determinada figura geométrica. Entonces, bueno, vamos a partir, ¿no es cierto?, comentando lo siguiente. En primera instancia, cuando hablamos de problemas del área sombreada, la idea es obviamente que nos dan una figura relativamente geométrica y nosotros debemos calcular el área de lo que está indudablemente sombreado. Para ello, obviamente, vamos a tener que recurrir a algunas fórmulas en matemáticas de las figuras que se presenten y pensar un poquito de qué manera poder obtener esos resultados. Entonces acá lo que yo voy a hacer es, le voy a exponer algunos ejercicios que yo he resuelto, ya que a veces el tiempo es muy poco y la idea es tratar de explicar la mayor cantidad de ejercicios posibles. Partiendo con el primer ejemplo, dice hallar el área sombreada de la siguiente figura. Bueno, lo aconsejable acá es que al estar enfrente a una figura, lo primero que debo hacer yo es reconocer qué figuras geométricas están presentes en el problema. Y aquí yo veo la presencia de un cuadrado y de un círculo. Un cuadrado porque por los datos me están diciendo de que este lado vale 15 centímetros y entonces todos los lados van a valer lo mismo. Para hacerme valer un rectángulo, tuvieran que darme una base y una altura, las cuales por definición son diferentes. Pero en este caso estamos frente a un cuadrado, lo reconozco porque me han dado el lado, y si me han dado un lado, todos los lados son iguales, y dentro de este cuadrado hay un círculo cuyo radio es de 7 centímetros. Por lo tanto, para calcular el área sombreada, es decir, el área que está subrayada con el color azul, lo que nosotros debemos hacer es obviamente calcular el área del cuadrado y quitarle el área del círculo. Si nosotros a este cuadrado le quitamos el área del círculo, obviamente nos va a quedar el área sombreada, que es la que queremos calcular. Por lo tanto, sabemos de que el área del cuadrado es lado al cuadrado. El lado vale 15 centímetros. 15 centímetros al cuadrado me va a dar 225 centímetros cuadrados. Eso correspondiente a el área del cuadrado. El área del círculo está definido como pi radio al cuadrado. Obviamente, como nos dan el radio, entonces reemplazamos la fórmula, operamos en la calculadora y obtenemos de que el radio, que es 7 centímetros elevado al cuadrado multiplicado por pi, que tiene un valor conocido que es 3.1416, nos da como resultado 153.938 centímetros cuadrados. Por lo tanto, si yo agarro el área del cuadrado y lo resto con el área del círculo, indudablemente vamos a tener el área sombreada. Por lo tanto, el área sombreada va a ser igual al área del cuadrado, que vale 225 centímetros cuadrados, menos el área del círculo, que me ha dado 153.938 centímetros cuadrados. Por lo tanto, de esa manera, nosotros podemos conseguir lo que se llama el área sombreada. Así que aquí el área sombreada nos ha dado 71.062 centímetros cuadrados. Cuando hablamos de área sombreada, estamos hablando de que lo que está subrayado con azul, que eso va a quedar cuando yo, digamos, tenga una hoja en forma cuadrada, con una tijera hago un redondo dentro de esa hoja, y entonces al quitar el redondo me va a quedar una superficie, que es el área sombreada que me está quedando acá, y eso en términos matemáticos tiene un valor de 71.062 centímetros cuadrados. Si vamos a otro ejercicio, pues ahora tenemos aquí que calcular el área sombreada de la siguiente figura. A diferencia de la primera, se nos presenta ahora lo que corresponde un rectángulo, esto debido a que tengo una base y una altura,
con diferentes dimensiones y dentro de este rectángulo está presente un círculo cuyo radio es de 5 centímetros. Por lo tanto, si nosotros tomamos como referencia una hoja de cuaderno de manera rectangular y en esa hoja de cuaderno diseñamos un círculo con radio de 5 centímetros y procedemos a cortar ese círculo con una tijera y generamos un hueco a esa hoja, indudablemente lo que nos quede de esa hoja va a ser el área sombreada, tomando como ejemplo esa idea para que quede claro lo que estamos haciendo. Por lo tanto, básicamente lo que yo tuviese que hacer acá es, obviamente, calcular el área del rectángulo, le quitaría el área del círculo, porque al dibujar el círculo en esa hoja y al cortarlo con una tijera, estamos perdiendo esa zona, esa área, esa superficie, la estamos perdiendo, se convierte en una superficie hueca, y entonces lo que me quede se puede calcular matemáticamente. Por lo tanto, el área del rectángulo está definido como base por altura. Tenemos la base que vale 10 centímetros, tenemos la altura que vale 20 centímetros y operando con la calculadora tenemos un área de rectángulo de 200 centímetros cuadrados. En cuanto al círculo, nos pueden dar el radio, que es la distancia del centro a un punto ubicado en el contorno del círculo, o nos pueden dar el diámetro, que es la distancia entre dos puntos pertenecientes a ese círculo. Entonces, generalmente, si me dan el diámetro, pues lo divido entre 2 y tengo el radio. O puedo ocupar la fórmula del diámetro. Dependiendo a lo que ustedes deseen, si les dan como dato el diámetro, lo parten entre 2, porque el radio es la mitad del diámetro, y entonces tranquilamente pueden obtener su radio para poder reemplazar en esta fórmula, que es la más común que conocemos en matemática para poder obtener un resultado. En cuanto al círculo, por lo tanto, reemplazo mi fórmula, 5 centímetros, que es el radio, elevado al cuadrado, multiplicado por el valor de pi, eso me da 78.54 centímetros cuadrados. Recordemos de que el área es una superficie medida en el plano bidimensional, es decir, en unidades de cuadrado. Centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados o en las unidades inglesas también. Pero aquí estamos ocupando el sistema MKS, ¿no? El sistema que ocupamos nosotros aquí en nuestro país. Por lo tanto, si ya tengo el área del rectángulo, que es 200 centímetros cuadrados, y el área del círculo, que es 78.54 centímetros cuadrados, como les explicaba, si yo en una hoja dibujo un círculo de 5 centímetros de radio y lo corto, al quitarlo, entonces queda un hueco en esa hoja y todo lo que sobra en esa hoja es el área sombreada. Por lo tanto, es por eso que se resta, porque estamos quitando una zona a esa hoja y entonces el área del rectángulo menos el área del círculo me generaría el área sombreada, es decir, el área que está con azul. Así que si yo a 200 centímetros cuadrados le quito 78.54 centímetros cuadrados, que es el área del círculo, eso me va a dar 121.46 centímetros cuadrados, que viene a ser el área de todo lo que está subrayado con azul. Hasta el momento, dos problemas de manera básica para entender la idea de cómo calcular un área sombreada. Ahora, en este tercer ejercicio, ya vamos a tener que pensar un poquito en las figuras que están pasando en esta figura, que están presentes en esta figura. Dice que queremos encontrar el área sombreada de la figura que está presente ahorita en estos momentos en la exposición de la clase. Lo que yo puedo ver acá es que en primer lugar me están dando un cuadrado. ¿Por qué un cuadrado? Porque no me están dando la base o no me están informando, por ejemplo, que esta base es diferente a la altura. El hecho de que me den este dato solamente ya me da la idea de que estoy enfrente a un cuadrado, porque esto me está queriendo decir que yo estoy viendo de que si esto vale 10, los demás lados también van a valer 10. O sea, asumo de que estoy enfrente a un cuadrado, ya que al tener solamente este dato, todos los otros lados van a ser iguales. Y adentro tengo un círculo, pero uno dice, ¿dónde está el círculo? O sea, ¿en qué parte está el círculo?
Lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que aquí voy a hacer la siguiente explicación. Ocurre de que en esta parte lo que han hecho es que nosotros teníamos acá un círculo y este círculo han venido y lo han partido por la mitad. O sea, aquí han hecho un corte por la mitad, ¿es cierto? Y entonces esta parte que ustedes ven acá es esta parte de acá y esta parte que ustedes ven acá es esta parte de acá. Eso es lo que han hecho. Un cuadrado y aquí yo veo un círculo. Pero uno dice, ¿un círculo dónde? Pues lo que pasa es que este círculo lo han cortado por la mitad y esta partecita que ves aquí es esta de acá y esta parte que ves acá es esta de acá. Entonces, al meter este círculo aquí, me está quedando esta partecita y me está quedando esta partecita que es el área que quiero calcular. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que, en primer lugar, reconocer qué figuras tengo acá en este momento. Tenés un cuadrado y un círculo. Porque una vez que yo reconozco las figuras que están presentes en el ejercicio, procedo obviamente a calcular sus áreas respectivas. Entonces digo, bueno, vamos a calcular el área del cuadrado y a esa área del cuadrado le vamos a quitar el área del círculo. Entonces, al cuadrado, cuando le quite el círculo, me va a quedar este lugar y me va a quedar este lugar. Entonces, ese lugar es el que yo quiero calcular cuánto es su área. Por lo tanto, el área del cuadrado sería lado al cuadrado. El cuadrado vale 10 centímetros de lado y 10 al cuadrado es 100. Quiere decir de que todo el área de adentro vale 100 centímetros cuadrados. Pero si yo a ese 100 centímetros cuadrados le quito esto y le quito esto, me va a quedar esto y me va a quedar esto. La pregunta es, ¿qué es esto? Pues es un círculo. ¿Cómo que un círculo? Bueno, lo partieron por la mitad y esta parte, repito, es esta de acá y esta parte es esta de acá. Por lo tanto, el área del círculo es pi radio al cuadrado. La pregunta es, ¿cuál sería el radio del círculo? Excelente. Ocurre de que este círculo, ¿no es cierto? Está ubicado a la mitad del lado. Entonces, la mitad del lado es 5 centímetros, lo que significa que la distancia desde este punto al centro es la mitad del lado. Y si el lado vale 10, el radio vale 5. Vean ustedes de que aquí no me da el radio, yo lo tuve que razonar, lo tuve que pensar, que tampoco es la gran cosa, digamos, poder calcularlo, porque está clarísimo en la figura de que la distancia de aquí a aquí viene a ser el centro de este círculo. Y claro, si esto es 10, pues la mitad va a ser 5. Entonces, 5 al cuadrado 25, 25 por pi me da 78,53 centímetros cuadrados. Y obviamente a este cuadrado, si yo le resto el área del círculo, obtenemos el área sombreada que estábamos buscando. Por lo tanto, el área del cuadrado es 100 centímetros cuadrados, el área del círculo es 78,53 centímetros cuadrados y al operar con la calculadora y hacer cálculos respectivamente, tenemos el resultado de 21,46 centímetros cuadrados. ¿Qué viene a ser 21,46 centímetros cuadrados? La suma de esta área con esta área, la suma de las dos. La matemática me generaliza, me da el cálculo directo, me dice, esto sumado con esto es 21,46. Ahora, si yo quisiera solamente un pedazo, divido esto entre dos porque el círculo y el cuadrado son figuras simétricas. Figuras simétricas son aquellas que se caracterizan por tener un lado idéntico o una variable que sea idéntica en todo momento. El círculo es simétrico. ¿Por qué? Porque la distancia del centro a cualquier punto es la misma. El cuadrado es simétrico. ¿Por qué? Porque todos los lados son iguales. Entonces, si yo solamente quisiera calcular un pedazo de los dos, partiría la respuesta por 2. Si yo divido esto por 2,
tuviese cuánto vale esto y tuviese cuánto vale esto por separado. Pero esto de acá es la suma de esto y la suma de esto en forma general. Ahora, no solamente pueden darnos a nosotros figuras en las que tengamos un cuadrado, un rectángulo, un círculo. Vean ustedes la siguiente situación. En esta situación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar, por favor, todas las unidades en centímetros, ¿sí? Entonces acá yo noto de que obviamente me están pidiendo toda la zona que está subrayada de plomo. Es decir, yo quiero saber cuánto vale el área de toda esta zona de plomo. Indudablemente, uno se pregunta, ¿por qué nos enseñan a calcular el área de un cuadrado, el área de un rectángulo, el área de un círculo, el área de un cilindro, de un cono, de una pirámide? ¿Cuál es el motivo, digamos, para poder obtener ese conocimiento? Bueno, ocurre de que la idea de eso es justamente que el estudiante pueda calcular el área de una respectiva zona que puede ser regular, puede ser irregular, tener pendientes, tener inclinaciones, el terreno puede ser plano, puede ser llano, puede ser abrupto, puede tener huecos, inclinaciones. Entonces, ¿cómo calculamos ese área? Y esa es la idea de la parte de la geometría plana, ¿no? Poder calcular áreas, poder calcular volúmenes, poder calcular longitudes, poder medir ángulos, para que eso nos sirva como referencia para diseñar un plano, efectuar una construcción junto con el ingeniero, un trabajo en conjunto de la arquitectura con la ingeniería, indudablemente. Y entonces por ahí va el tema del cálculo de las áreas. Entonces uno dice, bueno, lo primero que yo veo acá es indudablemente la presencia de un rectángulo, ya que esta altura no es la misma que esta base, mientras que la base, ¿no es cierto?, es 9, la altura es 11. En primera tenemos un rectángulo, ¿no? Luego observo que tengo la presencia también de un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo lo puedo ver en esta parte de acá. En algunos ejercicios, yo voy a tener que trazar líneas por mi cuenta, verticales u horizontales, de tal forma de que yo pueda como estudiante ver claramente qué figuras se presentan en mi ejercicio, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, yo aquí puedo ver tranquilamente de que en esta parte tengo un triángulo rectángulo y aquí también tengo un triángulo rectángulo. Alguien me va a decir, y si trazamos una línea acá, por ejemplo, si yo trazo una línea aquí, en esta parte de acá, formaría un triángulo, pero en esta parte yo tuviese que trazar otra línea aquí para formar otro triángulo y formaría un triángulo acá, otro triángulo acá y un rectángulo acá. Me serviría, pero la idea del problema es tener la capacidad de poder calcular el menor o la menor cantidad de áreas para poder llegar a la respuesta. Alguien me puede decir, mire profesor, yo tengo la idea de lo siguiente. Yo aquí, por ejemplo, puedo agarrar y trazar aquí una línea. Ahí estoy formando un triángulo, ¿no es cierto? Y aquí puedo formar otra línea. Aquí puedo formar otra línea, en esta parte de acá. Y ahí tuviera eh, un triángulo, otro triángulo y un rectángulo. O sea que si calculo esta área y calculo esta área, tuviese toda esta área, ¿no? Tuviese toda esta área. Esta, más esta, más esta. La idea está perfecta, la idea está espectacular. No sirve, ¿no? Pero otro estudiante nos dice, mire, si yo a este rectángulo yo le quito esto y le quito esto, pues ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esto, ¿no es cierto? Esto me va a quedar. Y el estudiante sigue y dice, mire, tengo una idea mejor. Si yo a este rectángulo le quito lo de blanco, es decir, si yo a este rectángulo le quito esto y le quito esto, adivine qué me va a quedar. Ah, pues te va a quedar todo lo de plomo.
Entonces, ¿qué quiero explicar con esto? Que no todos los estudiantes van a pensar iguales. Algunos tendrán una idea y otros tendrán otra idea. Lo importante es que ambas situaciones, el estudiante A como el estudiante B, van a llegar al mismo resultado. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que uno va a ser más rápido que el otro. Uno va a trabajar menos que el otro. Pero al final de cuentas, ambas ideas son válidas para encontrar la solución del problema. Entonces, a mí se me ocurre ir por la idea A, es decir, a mí se me ocurre o a mí se me ocurrió en este ejercicio hacer lo siguiente. Yo dije, a este rectángulo le voy a quitar este pedazo, que es un triángulo, le voy a quitar este pedazo, que es otro triángulo, y le voy a quitar este pedazo, que es un semicírculo, o la mitad de un círculo. Quitándole esto, y esto, y esto, pues me va a quedar todo lo de plomo. Entonces, partiendo de esa idea, porque lo primero para poder calcular es tener clara la idea, o sea, clarifiquemos la idea. Una vez que yo tengo clara la idea, procedo a hacer mis cálculos matemáticos. Entonces digo, voy a calcular el área de todo el rectángulo. Base por altura. Base 9 centímetros, altura 11 centímetros, total del área 99 centímetros cuadrados. ¿Qué es 99 centímetros cuadrados, estimado arquitecto o estimada arquitecta? O planificador territorial, diseñador, artista, para no dejar a nadie afuera de esta facultad. Mire, mi estimado, es todo el área de la superficie del rectángulo. Ya, pero yo no quiero todo el área. Yo quiero lo que está con plomo. No hay problema. A eso le vamos a quitar esto, esto y esto. Entonces, en primera instancia, le voy a quitar este pedazo. No importa por dónde empiecen, el orden de los factores no altera el resultado. Por ejemplo, aquí yo digo, le voy a quitar este pedazo. Este pedazo le voy a quitar. Entonces, tengo una base, tengo una altura, tengo un triángulo rectángulo, base por altura dividido entre 2, la base vale 5, la altura vale 3, lo divido entre 2 y descubro de que este pedacito vale 7.5 centímetros cuadrados. Le voy a quitar el otro. Es un triángulo rectángulo, ¿no? Porque sus ángulos son agudos, menores a 90 grados, y su ángulo recto es 90 grados. Es muy importante que un profesional tenga muy claro los conceptos, ¿no es cierto? Es muy diferente cuando el profesional con el que estás hablando te maneja conceptos, tiene criterio, entiende, digamos, lo que está haciendo, y no, digamos, un profesional que lo hace de memoria y cuando tú le preguntas qué significa, no te puede explicar, ¿no? Entonces, el otro triángulo, pues tengo una base que vale 4, tengo una altura que vale 6, ¿no es cierto? Porque de aquí a aquí es esto de acá, lo divido entre 2 y descubro de que esta zona vale 12 centímetros cuadrados. Ahora, en mi idea, le voy a quitar esto. Por favor, vamos a asumir de que aquí son 3 centímetros, ¿sí? Aquí está en unidades inglesas, pulgadas, pero vamos a asumir que es 3 centímetros para trabajar solamente en centímetros. Entonces, el radio es 3 centímetros. Ahora, de este círculo, yo voy a calcular su área, pero lo voy a partir entre 2. ¿Por qué lo vas a partir entre 2? No, pues mi estimado, porque aquí yo tengo la mitad de un círculo, ¿no? No tengo todo el círculo, tengo la mitad de un círculo. Por lo tanto, pi por radio al cuadrado dividido entre 2, conozco el radio que es 3 centímetros, opero matemáticamente con mi calculadora, hago mis cálculos, 3 al cuadrado 9, 9 por pi, dividido entre 2, eso me da 14.13 centímetros cuadrados. Y entonces plasmo mi idea, ¿no? Agarro y digo, señores, damas y caballeros, si yo a este rectángulo le quito esto, le quito esto y le quito esto, me queda la zona que ustedes me pidieron. No, todo esto me queda. Por lo tanto, el área sombreada va a ser el área del rectángulo menos el área del triángulo menos el área del otro triángulo menos el área del semicírculo. Reemplazo mis datos, ya hemos calculado aquí,
opero en mi calculadora y me devuelve como resultado 65,37 centímetros cuadrados. ¿Y qué es esto? Esto pues es todo lo que está subrayado con plomo. El área de todo esto que está de plomo es 65,37 centímetros cuadrados. Y listo, ya tengo resuelto el ejercicio, ya tengo resuelto el problema. Pudiésemos haber calculado lo mismo con la idea del estudiante B, ¿no? Que pensaba en partir el área de plomo en figuras conocidas y sumar. Si el estudiante B comienza a trazar líneas en la zona de plomo, ya no se resta, se suma, ¿no es cierto? Porque por eso es importante tener claro el concepto. Si yo voy a trabajar con la parte interna, o sea, si yo voy a trabajar con la parte de plomo, no voy a quitar porque estoy trabajando con la parte de plomo. Entonces sería el área 1 más el área 2 más el área 3 me daría toda esta área de acá. Ahora, ¿cómo calcularíamos esta área? Pues sería un problema a resolver, ¿no es cierto? Ver la forma de cómo resolvemos ese problema. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestros siguientes ejercicios? Bueno, en nuestros siguientes ejercicios lo que vamos a ver es ver la parte de cómo calcular el centro de línea de una figura geométrica. Aquí ustedes han visto la aplicación de cómo calculo el área de un cuadrado, cómo calculo el área de un rectángulo, cómo calculo el área de un triángulo rectángulo, cómo calculo el área de un círculo, de un semicírculo, por qué nos enseñaron esto, cómo se aplica, cuál es el motivo. Bueno, aquí tenemos un motivo de aplicación en cuanto a lo que se refiere la geometría plana, ¿no? Importantísima, digamos, para un estudiante que estudia algo referido a lo que es la ciencia del hábitat. Bien, lo otro importante para ustedes es ser capaces de calcular un centro de gravedad de una figura geométrica. Este centro de gravedad lo van a llevar en muchas materias. En física 1, lo van a llevar en estática, en hiperestática, es decir, muchas materias de más arriba que van a tener que reforzar sus conocimientos obtenidos en cálculo. Y a partir de cálculo ya el alumno va conociendo algunas cosas que más arriba en materias de mayor semestre le va a dar aplicaciones. Entonces uno dice, ¿cómo vamos a calcular el centro de gravedad de una figura? En primera instancia, estimados jóvenes, damas y caballeros, el centro de gravedad es importante calcularlo porque en ese punto, en esa ubicación, se encuentra dirigida la mayor fuerza de un cuerpo geométrico, ¿no? Si yo, por ejemplo, diseño, construyo un cuadrado, construyo un rectángulo en cartulina o en cualquier material, ¿no? O construyo una maqueta en la que voy haciendo algunas figuras geométricas para darle una estética a mi maqueta, ¿no es cierto? O por ejemplo, si ustedes tienen que construir una maqueta en una cartulina de tanto de superficie y no van a ocupar toda la superficie, aquí entra esto. Yo voy a construir mi maqueta en esta zona. No voy a ocupar toda la zona, voy a ocupar esta zona. Entonces, vamos dándole sentido a por qué es importante saber esto, ¿no? Obviamente a escala, ¿no? Manejando escala. Pero cada figura geométrica tiene un punto ubicado en el espacio tridimensional o en el espacio bidimensional, en donde a nosotros como arquitectos o arquitectas o ingenieros nos va a interesar encontrar ese punto para saber dónde está ubicada la mayor fuerza de ese cuerpo geométrico, porque ahí vamos a realizar, por así decir, la construcción, el hormigón, la resistencia, digamos, de cómo construir la base del edificio para que pueda aguantar todo el peso de la estructura y esos cálculos lo hace tanto el ingeniero como el arquitecto, indudablemente. Es más, digo, ustedes que están en arquitectura, no, tengo entendido que este grupo es más de arquitectura, pero si hay planificadores territoriales, si hay de otras carreras, diseño, arte, etcétera, es un cálculo que deben saber, más que todos los estudiantes de arquitectura y de planificación territorial, ¿no? Pero sin marginar a nadie, obviamente. Entonces, esto es una figura
que ha sido doblada en diferentes partes y yo quiero calcular dónde está su mayor cantidad de fuerza. Lo van a volver a ver en física 1, que es otra materia que van a llevar en su siguiente semestre, Dios mediante, acompañada con cálculo 2. Entonces, me dan acá los datos, me dan las longitudes, me dan ángulos, hay pendientes acá. Recordemos de que cuando una línea recta está inclinada de manera oblicua, quiere decir de que, a ver, hay tres tipos de líneas. La línea vertical, la línea horizontal y la línea oblicua. La línea oblicua tiene una pendiente, ¿no? Que es el grado de inclinación de la recta respecto al eje X. En este caso es 60 grados y en este caso es 30 grados. ¿Cómo calculamos el centro de gravedad de esta figura? Lo primero, debemos calcular algunos cálculos auxiliares que son, por ejemplo, las bases y las alturas de los triángulos. Cuando ustedes tengan una figura así, ustedes dicen, a ver, primero, aquí se está formando un triángulo. Y de este triángulo yo necesito saber su altura y su base. ¿Por qué? Ahorita te voy a explicar por qué. Lo mismo acá. Necesito saber cuánto es su altura y cuánto es su base. ¿Ok? Bueno, lo primero es base y altura. Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, vamos a llamarle aquí lo siguiente. La línea 3, por eso le puse así, P3, línea 1, línea 2, línea 3. La línea 3, necesito su base y su altura. El alumno pregunta, ¿por qué la necesitas? Luego vas a ver por qué la necesitamos. Voy a calcular su base y su altura. Para eso voy a aplicar las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, dependiendo de los datos que tenga. Si yo tengo la hipotenusa, con la hipotenusa yo puedo calcular con coseno o con seno, porque la función seno y la función coseno relacionan la hipotenusa con el opuesto y el adyacente. Y tengo un ángulo de inclinación. Entonces, si quiero, por ejemplo, calcular la base sería cateto adyacente, que es la base, con la hipotenusa. Y el cateto adyacente es con coseno. Así que toda base se calcula multiplicando el coseno del ángulo por la hipotenusa. O sea, pueden ustedes, la palabra no me gusta, pero la voy a mencionar, pueden memorizar de que cualquier base se calcula multiplicando el coseno del ángulo por la hipotenusa. Así que coseno de 60 por 40 me da 20 centímetros. O sea que esto vale 20 centímetros. Pero también necesito la base del otro, la base de este y la base de este. Entonces, ya que estamos calculando base, calculemos la base del otro. Entonces tengo coseno de 30 por la hipotenusa que vale 20, así que la base vale 17,32 centímetros. Ahora, necesito las alturas. Por definición, las alturas de un triángulo se calculan multiplicando, ¿no es cierto?, el seno del ángulo por la hipotenusa. ¿Por qué por el seno del ángulo? Porque la altura es el cateto opuesto en función al ángulo que me están dando. Entonces, la base 3 ya está calculada y la altura 3, ¿no es cierto? Aquí, esta, vamos a llamarle aquí, la altura 3 va a ser el producto de seno de 60 por 40 centímetros, que es la hipotenusa, y entonces la altura es 34,64, esta altura. Esta altura de acá, pues va a salir, vamos a llamarle altura 5, ¿no es cierto? Va a ser el seno de 30 por la hipotenusa, que es 20. Entonces tengo que la altura de la línea 5, hacemos, a ver, ponemos esta referencia por la línea, ¿no? Es como decir, línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, línea 5. Estamos en la línea 5. Entonces, la altura de la línea 5 es de 10 centímetros. Una vez, mis estimados jóvenes, que nosotros tenemos calculadas las bases y las alturas de todas las líneas inclinadas,
procedemos a calcular el baricentro. Y eso se calcula de esta manera. El baricentro se encuentra a la mitad de todas las líneas. Entonces, aquí yo tengo un primer baricentro a la mitad. Aquí yo tengo un segundo baricentro a la mitad. Aquí yo tengo un tercer baricentro que está a la mitad, siempre a la mitad. Otro baricentro que se encuentra a la mitad de esta línea. Otro baricentro que se encuentra aquí a la mitad. Y otro baricentro que se encuentra a la mitad de esta línea. La idea es leer a qué distancia de X y a qué distancia de Y se encuentra. Entonces, para eso lo que hacemos es formar un plano XY. Agarramos y aquí formamos un plano X y un plano Y. Esta es la línea del eje y esta es la línea del eje X. Ahí. Ok. Y esto de acá, vamos a agrandar. Listo. ¿Cuánto mide cada uno de estos puntos en el eje X y cuánto mide cada uno de estos puntos en el eje Y? Primer punto, vamos a llamarlo X1. X1 vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque está en el comienzo del plano. O sea, aquí vale 0 y este está en 0. El primer punto, estimados jóvenes, siempre va a estar en 0. Siempre. El primer punto. Ahora, la pregunta es, yo necesito saber cuánto vale, cuánto vale esta distancia. De aquí a aquí, ¿cuánto vale? Pues la mitad de 50. La mitad de 50 es pues 25. Ya tengo X2. X2 porque estoy en la segunda línea. Muy bien. Quiero saber cuánto es la distancia ahora de este punto. O sea, te explico, Mex. Quiero saber de aquí hasta aquí cuánto vale. Saquemos cuenta. De aquí a aquí vale 50. Y este punto está a la mitad. ¿A la mitad de quién? De la base. Ah, ahora entiendo por qué es importante calcular la base. Claro, porque este punto va a estar a la mitad de la base. Entonces, sería 50, que es hasta aquí, más la mitad de la base. O sea que de aquí a acá hay 50 más la mitad de la base. ¿Cuánto es la base? La base que hemos calculado, aquí estamos. Estamos en X3, me da 60. ¿Pero por qué me da 60? Porque de aquí a acá es 50 y esta base, ¿cuánto nos dio? 20. Ahora, ¿cuánto es la mitad de 20? 10. Pues 50 más 10, 60. Se encuentra a 60 centímetros. Ahora quiero la distancia del otro. Este, ¿ya? Este, ahí. ¿Cuánto vale, me dice, la distancia de aquí a aquí? Ok, sería 50 más la base más la mitad de 30. 50 más la mitad de 20, que es 10, son 60. O si querés, de una vez, 50 más la base, que vale 20, más la mitad de 30, que vale 15, y entonces, pues, sacando los cálculos, tenemos nuestro siguiente cálculo, que es 75 centímetros. ¿No es cierto? 50 más 20 más la mitad de 30, que es 15, ¿no es cierto? ¿Y eso cuánto me daría? Ah, eso me daría, ¿no es cierto? Toda la suma me daría, ¿no es cierto? Un resultado que es estos 50 más esta base que me dio 20, eso me da hasta el momento ¿cuánto? 70 más la mitad de 30, que es 15, ah, eso me da 85. Y ya tengo mi X4.
X1, X2, X3, X4. Lo mismo voy a hacer con este punto, lo mismo voy a hacer con este punto. Necesito las lecturas de cada punto. Entonces, yo trazo estas líneas para que ustedes se den cuenta de lo que estoy haciendo. El primero, 0. El segundo, 25. ¿Por qué? Porque está en la mitad de 50. El tercero es 50 más la mitad de esta base. ¿Cuánto es la base? La base es 20. La mitad de 20 es 10. 50 más 10 es 60. ¿No es cierto? ¿Cuánto es este? Ah, este es los 50 más la base que vale 20 más la mitad de 30 que vale 15. 50 más 20 más 15, ya tengo mi otro resultado. ¿Cuánto vale X5? X5, ¿no es cierto? Va a ser la distancia de aquí hasta aquí. A ver, saquemos cuenta de esto. Saquemos cuenta de esto. Sería los 50 más los 20, ¿no es cierto? Más, ¿cuánto aquí? ¿Cuánto tuviese que sumar? Bueno, si sacamos cuenta, sería 50 más 20 más 15, pero yo quiero llegar aquí, ¿no es cierto? Aquí quiero llegar yo. Y entonces ocurre de que esta base la conocemos. Esta base nosotros la conocemos y este punto se encuentra a la mitad de la base. Entonces, pensando un poquito, decimos, a ver, si este punto se encuentra a la mitad de esta base, ¿cuánto nos dio esta base? Esta base nos dio 17,32 centímetros. O sea, todo este pedacito, todo este lugar, vale 17,32 centímetros. Este puntito está a la mitad. O sea, 17,32 yo lo divido entre 2, está a 8,66. O sea, este pequeño pedazo vale 8,66. ¿Estamos de acuerdo? Este, de aquí a aquí vale 8,66. Entonces, haremos lo siguiente. Sumando 50 más los 20 más la mitad más ese pequeño lugar, obtenemos la distancia de todo lo que le corresponde al X6. Porque tengo 1, 2, 3, 4, perdón, X5. Estamos en la quinta línea. Quinta línea. Y lo mismo voy a hacer para la última línea, que es este de acá. Entonces, este de acá, pues sería, ¿no es cierto?, lo siguiente, ¿no? Sería 50 más los 20, ¿no es cierto? Más eh, este pedazo de acá, que es la mitad de 30, más la mitad de 70. Estas líneas de azul que he puesto, tal vez no los hagan ver bien, digamos, la figura. Ya, a ver, puse las líneas para que puedan entender cuál era la idea, pero las voy a quitar un poquito para que puedan ver la figura y puedan entender lo que estoy explicando en esta parte. Es decir, este punto estaría a 50 más 20 más fíjense que esto coincide con esto, más 15 más la mitad de 70, porque se encuentra la mitad. Y entonces ya tengo el X1, el X2, el X3, el X4, el X5 y el X6. Lo mismo voy a tener que calcular para Y. ¿Cuánto vale Y1? ¿Cuánto vale Y2? ¿Cuánto vale Y3? ¿Cuánto vale Y4? ¿Cuánto vale Y5? ¿Y cuánto vale Y6? Para calcular Y1, tengo que calcular cuánto vale toda esta altura. Para calcular toda esta altura, sabemos de que de aquí a aquí, ¿qué es? La altura de este triángulo. Esa altura ya la conocemos, más esta altura, ¿no es cierto? Es decir, yo necesito saber cuánto vale de aquí a aquí. ¿Cuánto es eso? Bueno, de aquí a aquí es esto. De aquí a aquí es esto.
Y de aquí a aquí es la mitad de 60. Con eso tengo la lectura Y1. Ahora necesito saber cuánto vale esta altura. Esta altura de acá. ¿Cuánto vale esa altura? Del punto 2. Pues sería de aquí a aquí, que es esta altura, y de aquí a aquí, que es esta altura. La suma de esta altura con esta altura me da toda esta altura de acá. Ahí tengo y sub 2. Ahora necesito saber cuánto vale la altura de aquí, cuánto vale la altura de esta parte a este punto. Ahí está. ¿Cuánto vale esa altura? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Esta altura sería esta altura más la mitad de esta, porque este punto se encuentra a la mitad. Un punto, cuando está inclinado, se encuentra a la mitad de la base y a la mitad de la altura. Entonces, ¿cómo calculo toda esta altura? Pues yo digo, de aquí a aquí es esto, que ya conozco, y de aquí a aquí es la mitad de esto. Y ya tengo la altura correspondiente a este punto. Ahora necesito la altura de este nuevo punto, la altura de este punto. ¿Cuánto es la altura de ese punto? Obviamente sería la misma que está acá, que ya la conozco. ¿Cuánto vale la altura de este punto? Obviamente la mitad, porque recordemos de que este punto está a la mitad, ¿no? Entonces, si esto vale 50, está a 25. Como ya conocemos esto, está a la mitad. ¿Y cuánto vale la altura de este? Cero. ¿Por qué cero? Porque no tiene altura, está en el piso, está en la superficie. Una vez que yo leo todas estas alturas y todas estas distancias, mis X1, X2, X3, X4, etcétera, y los Y1, Y2, Y3, Y4, etcétera, dependiendo de cuántas figuras me den, entonces aplicamos esta fórmula. Aplicamos esta fórmula de acá. El centro de gravedad es un punto con un valor X y un valor Y. ¿Cómo calculo X? Multiplicando los lados, las distancias de todas las líneas por su X. Cada línea, a ver, ¿cuántas líneas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esas 6 líneas van a tener 6X. X1, X2, X3. O sea, cada línea va a tener su X. Voy a leer las X de cada línea, las distancias de cada línea y voy a aplicar la fórmula. La línea 1 por su X1, la línea 2 por su X2, la línea 3 por su X3, la línea 4 por su X4, la línea 5 por su X5, la línea 6 por su X6. Si tengo 7 líneas, la línea 7 por su X7. O sea, esta fórmula puede crecer dependiendo a la cantidad de líneas que tenga. Si tengo 3 líneas, llega hasta 3. Si tengo 8 líneas, llego hasta 8. ¿Sobre cuánto? Sobre la línea total. ¿Qué es la línea total? La suma de todas las longitudes. O sea, 60 más 50 más 40 más 30 más 20 más 70. Eso es la longitud total. Entonces reemplazo L1 por su X1, L2 por su X2, L3 por su X3. Reemplazamos eso en la calculadora y obtenemos un resultado. Como ustedes van a tener el archivo, tendrán el acceso al archivo en la clase grabada, por motivos de tiempo, que veo que el tiempo nos va comiendo y hay que explicar algunas cositas más, no, es reemplazar en la calculadora y obtener el resultado. Un poco lo voy a resumir, por favor, porque el tiempo es el problema, ¿no? Lo importante es que quede claro que tengo que leer el X1, el X2, el X3, el X4, el Y1, el Y2, distancias y alturas, y aplicar la fórmula. Para la Y es lo mismo, pero en vez de X1, Y1.
L1 con su Y1, L2 con su Y2, L3 con su Y3, y así sucesivamente, dividido entre la longitud total, que es la suma, que es la suma de esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Entonces, mis estimados jóvenes, cuando ustedes lean sus X y sus y reemplacen en la fórmula, de ahí para adelante la calculadora va a hacer el trabajo y vamos a obtener nuestro resultado final. En X, 63,61 centímetros y en Y, 30,38 centímetros. Resultados que van a salir cuando ustedes apliquen su calculadora. Y esto es lo que estamos buscando como respuesta final. En esta posición en X y en esta posición en Y se encuentra el centro de gravedad, que como pueden ver no es complicado calcular, sino que simplemente lo que me lleva tiempo es calcular cuánto vale esta altura, cuánto vale esta altura, cuánto vale esta distancia. Entonces voy sacando mis cálculos para tener todas las distancias y todas las alturas de los puntos para reemplazar mi fórmula. Lo otro importante, por favor, que ya me queda poco tiempo, voy a tratar de, a ver, resumirlo un poquito. Lo otro, por favor, es el cálculo del área y perímetro de una determinada figura, como ven acá en esta parte, en lo que eh, vean esta figura y cómo calculo el área y el perímetro de todo esto. Bueno, dividiendo mi figura en geometría conocida. Lo primero que yo hago en una pregunta así es agarrar y decir, bueno, aquí vamos a formar, vamos a trazar una línea acá, vamos a trazar una línea acá. Yo puedo trazar líneas horizontales y verticales. Y vamos a trazar otra línea acá. Se me ocurre esta idea. ¿Por qué trazaste estas líneas? Bueno, estoy trazando estas líneas porque ahora tengo puras figuras conocidas. Aquí tengo un triángulo, aquí tengo otro triángulo, aquí tengo un rectángulo, un círculo, otro rectángulo, otro rectángulo. Entonces, ¿cuál es la idea de este problema? Que esas líneas de azul van a ser trazadas por ustedes, pero esas líneas no se trazan por trazar. Esas líneas se trazan de tal manera de que yo, al trazar líneas, forme figuras geométricas conocidas. Cuadrados, triángulos, rectángulos, etcétera. Ahora, este círculo y este rectángulo son huecos. Rápidamente les explico, por favor. Esta es una superficie, es un terreno, y este terreno tiene aquí un hueco en forma de redondo y un hueco en forma de rectángulo. Estos huecos se restan. Imaginen de que ustedes dibujen esto en una hoja, lo dibujan en una hoja, y le quitan esto, le cortan esto y le cortan esto. Esa área que quedó es la que queremos. Y esta área la vamos a restar porque la estamos quitando. O sea, un hueco aquí y un hueco aquí. Me dan todas las dimensiones y entonces yo digo aquí cuántas áreas debo calcular. O sea, obviamente el área total de esta figura va a ser el área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4 más el área 5 menos el área 6 menos el área 7. ¿Por qué menos y menos? Porque son huecos. Este es un hueco y este es un hueco. Puedo empezar por cualquiera. Por ejemplo, aquí yo empecé, el área 1 para mí es este, por ejemplo. Este. Área 1, base por altura, dividido entre 2. Tengo la base, la altura la puedo calcular, ¿no es cierto? Aplicando el teorema de Pitágoras, porque uno dice, ¿y cuánto es la altura acá? ¿Cómo podemos calcular aquí la altura, por ejemplo? ¿No es cierto? Entonces, bueno, si no te informan la altura, tú puedes calcular con Pitágoras. ¿Cómo es eso? Mira, tenés la hipotenusa y tenés la base. Tenés la hipotenusa y tenés la base. Aquí está la base. Si tú tienes la hipotenusa y tú tienes la base, tú puedes calcular la altura con el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado menos la base al cuadrado, raíz cuadrada, y ahí tengo la altura. Entonces de ahí sale este valor, 57,44. Entonces, base por altura dividido entre 2, tengo el área 1. El área 2 es este rectángulo.
la base por la altura. La base, ¿no es cierto?, es 300 centímetros, que es esta, y la altura la calculé con Pitágoras, utilizando esta hipotenusa y esta base. Entonces tengo aquí el área 2, que es 17.232 centímetros cuadrados. El área 3 es este triángulo. Base por altura dividido entre 2. La base vale 40. La altura ya la calculé, ¿no es cierto? Base por altura. Dividido entre 2 tengo 1148.8 centímetros cuadrados como área 3. El área 4 es este rectángulo grande. Base por altura. ¿Cuánto sería la base? La base sería eh, 380, porque miren, ¿cuánto es todo esto? De aquí a acá hay 300, más estos 80, 380. ¿Y cuánto es su altura? Pues su altura es 120, ya me lo está marcando ahí. Entonces tengo 45.600 centímetros cuadrados en esta área de acá. Ahora me queda restar esta área y esta área. Bueno, esta área es pi por radio al cuadrado, ¿no es cierto? Y la otra es base por altura, porque es un rectángulo. Entonces, el área 6, que es esta, el área 6, que es esta, va a ser pi por radio al cuadrado. Pongo 15 porque, ojo, aquí me están dando el diámetro. Si yo no veo una línea, ¿no? Que me indique que es la mitad, si no me ponen acá una línea, a ver, rápidamente, jóvenes, sé que me he pasado del tiempo, van a disculpar por favor, pero que tengo que explicar poquito, paso por paso. Si yo no veo esa línea, entonces me están dando el diámetro. La mitad de 30 es 15, ese es el radio. Entonces aquí yo vengo y digo, pi por radio al cuadrado, calculadora, ya tengo el área 6 y el área 7 es esta, base por altura. Es un rectángulo, ¿no? Aquí está, base por altura, aplico mi calculadora y digo, respuesta final del área. El área es área 1 más área 2 más área 3 más área 4 más área 5 menos área 6 menos área 7. Así calculamos el área de esta zona, de esta superficie. Hay dos huecos acá, hueco 1 y un hueco 2. Los huecos se restan. Entonces, área 1 más área 2 más área 3 más 4 más 5 menos la 6 la 7, tengo el área total. Reemplazo en mi calculadora porque tengo todos los datos y tengo el área total. En cuanto al perímetro, el perímetro, estimados jóvenes, es la suma de todas las líneas del contorno. Es decir, esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. O sea, sería 120 más esto. ¿Cómo calculo esto? No, pues tú tienes aquí la base, que es 80, y tienes la altura, que ya la calculas. Con la base y con la altura, aplicas Pitágoras y tienes esta distancia. Más esto, que ya vale 70, más esto, que, pero no tengo esto. Sí, pero tienes la base y tienes la altura, que es 120. Como tienes la altura y tienes la base, aplicando Pitágoras, ¿no? Base al cuadrado, altura al cuadrado, raíz cuadrada, tienes la hipotenusa, entonces tienes esta distancia y todo esto de acá que es 300 más 80, 380. En el perímetro no entra lo interno, lo de adentro no entra. El perímetro es todo lo de afuera. Y listo. Reemplazo mis datos, ¿no? Todas mis distancias y tengo el perímetro. Y las pendientes, que son las alturas que hemos calculado. Estas pendientes, ¿no? ¿Cuánto valen? Bueno, la calculamos con Pitágoras. Entonces, aquí tengo la base y la altura, aquí tengo la base y la altura, calculo mis pendientes y listo. Ya tengo entonces todo lo pedido en este ejercicio de examen, al igual que el anterior y al igual que los anteriores que son cálculos de sombra. Bueno, mis estimados jóvenes, tengo entendido que me he pasado 5 minutos. Van a disculpar, por favor, pero tenía que explicarlo lo más entendible posible. Eh, ¿Alguna pregunta, alguna consulta que tuviesen, por favor, antes de dar por terminada la clase? ¿Se entendió lo que expliqué, por favor? Buen día para todos. Están habilitados sus micrófonos. ¿Está todo claro?
¿Quedó todo claro, por favor? Sí, sí, licenciado. Todo claro, Perfecto. muchas gracias, Luisa. No, las gracias a ustedes. Van a disculparme bien que me pasé 5 minutos, por favor, discúlpenme, pero tenía que explicar, digamos, paso por paso. Estimados jóvenes, si quedó todo claro, me alegra. Les deseo éxito en su examen. Les voy a pasar el archivo al ingeniero, al colega, para que ustedes lo tengan. Y la clase está siendo grabada. Entonces, le voy a pasar el archivo explicado paso por paso para que ustedes puedan analizarlo en el tiempo que tengan libre. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bien, mis estimados jóvenes, bendiciones, cuídense mucho. Será hasta una siguiente oportunidad. Les deseo éxito en su examen y Dios mediante que den un excelente examen. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Que estén bien. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, chicos. Que les vaya bien. Muchas gracias a ustedes. Les agradezco. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.